En la clase anterior hablamos de los derechos reales y de su clasificación. Hay en nuestra legislación, en la legislación guatemalteca, 3 grupos de derechos reales. Los derechos reales plenos que confieren al titular el goce y disposición de un bien. Ahí se sitúa únicamente la propiedad o dominio. Los derechos reales de mero goce, que son el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre. Estos, como su nombre lo indica, solo confieren al titular el goce de un bien. Y yo les señalé en pasada oportunidad que si yo les pedía, como de seguro se los voy a pedir en el examen, que establecieran la diferencia entre los derechos reales plenos y los de mero goce, ustedes tendrían que aludir específicamente a lo que yo acabo de referir. Los derechos reales plenos, como la propiedad, confieren el goce y la disposición, mientras que los derechos reales de mero goce, como su nombre lo indica, únicamente el goce. Luego tenemos los derechos reales de garantía, que ya los vamos a estudiar, en donde figura la hipoteca y la garantía mobiliaria. Entonces, todo lo atañedero a la propiedad ya lo estudiamos. Y el pasado martes iniciamos la exposición de los derechos reales de mero goce, que son, como vuelvo a repetir, los que solo confieren el goce de un bien de ajena pertenencia, y ahí figuran el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre. Iniciamos la exposición del usufructo, señalando que nuestro Código Civil no formula ninguna definición de esta importante institución. Por eso es que acudimos a una definición doctrinaria que es la que nos presenta don Rafael Rojina Villegas en su muy conocida obra, y nos señala que el derecho real es una potestad que la ley confiere a una persona para disfrutar un bien de ajena pertenencia y aprovecharse de sus frutos, conservar la sustancia y devolverlo cuando concluye el plazo. Es así. Yo les traje cuenta un ejemplo de un padre draconiano, drástico, ¿verdad? Que era muy disciplinado con su hijo y que tenía la pretensión, como la tenemos todos los padres, que nuestros hijos concreten todas sus aspiraciones y que sean personas relevantes en la sociedad. Entonces era un muchacho que estaba estudiando el bachillerato y ya para concluirlo llega con el papá y le dice: padre, me voy a casar porque mi novia se encuentra encinta y tengo que hacerlo. Entonces el papá trata de convencerlo que no, pero el hijo porfía y entonces le dice: vete, yo no te voy a apoyar en nada, y el hijo se va. Cuando sabe de las desdichas que está pasando el hijo, su esposa y su nieto, se acongoja y se afecta de tal forma que lo llama y le dice: mira, para mantener la disciplina yo te voy a apoyar, te voy a dar una casa para que vivas en ella, y la otra parte, porque es una casa extensa, la des en alquiler y con el producto de la renta tú atiendas tus necesidades. A los 10 años me la devuelves. Ese es el usufructo. El usufructuario es el hijo, o sea, la persona que va a disfrutar de un bien de ajena pertenencia, porque esa casa es de su papá. Se va a aprovechar de los frutos y a los 10 años se la tiene que devolver. El propietario del bien se denomina nudo propietario. El nudo propietario es la persona que en efecto ejerce la propiedad, pero tiene limitaciones porque la está disfrutando otro. Otro se está aprovechando de los frutos de la misma, que es el hijo. Precisamente por eso los romanos le llamaban nudo propietario y lo significaban con las manos juntas y atadas. El usufructo puede recaer sobre todo tipo de bienes materiales e inmateriales. ¿Cuál es la pregunta, Marco de Jesús? Porque no me la consignó. Perdón, licenciado, no quise interrumpirle, pero ¿cuál es el artículo que está leyendo? Disculpe la molestia. No lo estoy leyendo. No he leído en este momento ningún artículo, sino señalé que el código no contiene ninguna definición de lo que es el usufructo y que por eso acudimos a la doctrina, y les traía cuenta, exponía, hacía la reminiscencia, recordaba, porque ya lo vimos el martes,
que don Rafael Rojina Villegas nos brinda, al igual que otros autores, una importante definición de usufructo, señalando que es la potestad que se confiere a una persona para usar un bien de ajena pertenencia, aprovecharse de los frutos y devolverlo cuando concluya el plazo. Entonces eso le señalaba que no está contenido en el código. Entonces no estaba leyendo en este momento ningún artículo, sino trayendo a cuenta esta referencia y ejemplifiqué de los elementos sobre los elementos subjetivos del usufructo, haciéndoles ese relato del papá y del hijo y diciéndoles que el papá es el propietario y que el hijo es el usufructuario. Y luego les relacioné que el usufructo puede recaer sobre bienes materiales, sobre bienes corporales, bienes que tienen tangibilidad, que tienen materialidad, pero también sobre derechos, como en el caso de la propiedad intelectual. Y finalmente hablamos de los elementos formales, que son los requisitos que deben cumplirse. Dentro de ellos está el hecho de que acudamos con un notario, que el notario faccione una escritura pública y que la escritura se inscribe en el registro de la propiedad. No basta con que le diga, mira hijo, ven para acá, te voy a otorgar el usufructo de este bien. Yo les señalé y les he enfatizado en muchas oportunidades que la consignación de derechos, que la formulación de obligaciones debe quedar por escrito, ¿verdad? Nada es valedero por escrito e inscrito, escrito e inscrito en el registro de la propiedad. Luego hablamos de la clasificación del usufructo y señalamos lo que yo les enfaticé el día anterior. En atención a las personas hay usufructo simple cuando se confiere a una sola persona y usufructo múltiple cuando se otorga a varias personas. Este último, el usufructo múltiple, puede ser simultáneo y sucesivo. Simultáneo cuando todos los usufructuarios gozan de ese derecho a la vez, al mismo tiempo. Y sucesivo cuando lo disfrutan uno primero, otro después y otro después, ¿verdad? De manera sucesiva. Por las cosas, le señalé que el usufructo puede ser propio cuando recae sobre bienes no consumibles. Por ejemplo, una casa o, por ejemplo, un vehículo, ¿verdad? Yo lo otorgo en usufructo y me lo tienen que devolver en buenas condiciones, por supuesto, afectado por el tiempo. Que el tiempo produce un fenómeno que se llama deterioro, ¿verdad? Pero no la extinción. Pero hay un usufructo impropio sobre el cual vamos a hablar dentro de unos minutos, que es aquel que recae sobre cosas consumibles. Y yo les ejemplifiqué el martes. Por ejemplo, yo doy en usufructo 100 quintales de frijol para que me los devuelvan en 5 años. No puede ser, bajo ningún punto puede esperarse que me devuelvan los mismos granos que yo entregué. No, ¿verdad? Los van a consumir o los van a vender y tienen que ser sustituidos por otros del mismo género, de la misma calidad y del mismo valor. Luego les hablé del usufructo singular, que es el que recae sobre un bien o sobre algunos bienes del patrimonio, y el usufructo universal es el que recae sobre todo el patrimonio de una persona. Y hablamos también de lo que acabo de platicarles, del usufructo sobre bienes y el usufructo sobre derechos, que es posible constituirlo. Y hablamos de que por su origen el usufructo puede ser legal, ¿verdad? Cuando su sustento es la ley, una norma que prescribe indefectiblemente y por obligación la constitución del usufructo, pero señalamos que nuestro código lo particulariza porque habla del usufructo voluntario que se constituye a través de un contrato o por la sucesión hereditaria. Y por su duración, el usufructo puede ser a plazo y puede ser vitalicio, ¿verdad? A plazo, como en el ejemplo que les cité, del padre y del hijo que le dice, bueno, a los 10 años me lo devuelves. Y el usufructo vitalicios durante la vida del usufructuario, creo que les ejemplifiqué de un papá, estaba casado, de unos padres, unos esposos de la tercera edad, ¿verdad? Entonces el papá otorga testamento y designa como herederos suyos a sus 2 hijos. Pero nombra usufructuaria a la esposa
Los hijos solo podrán tomar posesión del bien cuando la señora fallezca. Allí nos quedamos justamente. Y ahora vamos a proseguir con lo que nos falta del usufructo, que no es mucho. La exposición de esta tarde-noche va a ser breve. Así es que, con el permiso de ustedes, voy a presentar el temario de esta sesión, que es el siguiente. Permítanme un momento. Aquí estamos. Ya lo tienen a la vista, ¿verdad? Ahora sí, Lico. Vale. Muchas gracias. Entonces proseguimos con el usufructo. Fíjense que hace unos minutos yo les resaltaba que el usufructuario tiene derecho a gozar de un bien y a disfrutar de lo que éste produce, aprovecharse de los frutos. En el ejemplo que trajimos a cuenta, el papá le dice al hijo: mira, ya sé que estás en una situación precaria, ya ves, por desobediente, entonces te voy a entregar esta casa, que es una casa grande, para que tú vivas en ella, en una parte de la casa, y la otra parte la des en arrendamiento, y el fruto que produzca el arrendamiento, que es el pago de la renta, lo utilices para solventar tus necesidades, los de tu esposa y los de tu hijo, que es mi nieto. Entonces, el usufructuario tiene derecho a gozar del bien, como el hijo viviendo en parte de la casa, y aprovecharse de los frutos, de todos los frutos que produzca el bien. En su momento, cuando hablamos de la accesión, hablamos también de los frutos, de los 3 tipos de frutos que hay. Se recuerdan de la accesión, ¿verdad? Es el derecho que compete al propietario de un bien sobre lo que este bien produce o sobre lo que a este bien se adhiere. Por ejemplo, si yo tengo unos árboles de aguacate, yo soy el propietario de los árboles del terreno donde están sembrados y consecuentemente por accesión soy propietario de los aguacates. Y si también ahí tengo sembradas manzanos, las manzanas que se producen o las naranjas que se producen son mías. Y si yo tengo reses, tengo unas vaquitas y tienen sus terneritos, los terneritos me pertenecen por accesión porque son frutos. El propietario tiene derecho a los frutos. En este caso, como el propietario es el papá, cedió para su uso y aprovechamiento a su hijo en concepto de usufructo una casa, el hijo tiene derecho a gozar de bien y aprovecharse de los frutos. En aquella oportunidad hablamos y ahora lo recordamos que hay 3 clases de frutos. Hay frutos naturales, frutos industriales y frutos civiles. Los frutos naturales son los que yo acabo de relacionar, son los productos orgánicos de un bien. Verbigracia, lo que dije de los aguacates, lo que dije de las naranjas, lo que dije de las manzanas y lo que dije de los terneritos, ¿verdad? Esos son frutos naturales, porque son frutos orgánicos, son frutos espontáneos, ¿verdad? Pero también hay frutos industriales, que son los generados con el apoyo de la tecnología y de la ciencia. Por ejemplo, yo soy propietario de unos cultivos, ¿verdad? Y ¿de dónde se saca el chocolate? ¿De qué frutas, de qué plantas se saca el chocolate? Del cacao. Del cacao. Bueno, entonces utilizo el cacao y lo someto a un proceso tecnológico y lo convierto en chocolate, ¿verdad? Entonces el chocolate es un producto industrial, ¿verdad? Porque ya lo procesé, utilicé la tecnología, ese es un fruto industrial. O la miel, ¿verdad? Yo tengo el lugar donde viven las abejas, tengo apiarios, ¿verdad? Tengo la miel, la proceso y la embotello y la vendo en el súper, ¿verdad? Ese es un fruto industrial. Y los frutos civiles son los rendimientos de un bien generados por una relación jurídica como la que yo acabo de ejemplificar. El hijo da en arrendamiento parte de la casa y le pagan un fruto. ¿Qué fruto es? La renta. Entonces,
El usufructuario tiene derecho a gozar del bien y a aprovechar los frutos. Y los frutos pueden ser naturales, industriales o civiles. Fíjense que en el número 3 hablamos de cómo se extingue el usufructo. Eso está regulado en el código y lo vamos a conversar detenidamente en unos minutos. En este momento me voy a referir en términos de amplitud a los supuestos que producen la extinción del usufructo. La muerte del usufructuario. En el caso que ejemplificamos está el padre, que es el propietario, y el hijo, el padre, que es el dueño, es el nuevo propietario, y el hijo, que es el usufructuario. Si el hijo fallece, que es el usufructuario, se termina el usufructo, porque ya no hay quien lo disfrute, pues, ¿verdad? Por el vencimiento del plazo. En el caso que ejemplificamos, el papá le dice, a los 10 años me tienes que devolver la casa. A los 10 años concluye el plazo. También el usufructo puede concluir por la reunión del usufructo y la propiedad en una misma persona. El dueño, el propietario, el nudo propietario, es una persona, es el papá, y el usufructuario es otra persona, es el hijo. Pero si el hijo viene y le dice, mira papá, la situación económica ya mejoró, yo tengo trabajo, he hecho unos ahorros, véndeme la casa. Entonces el papá le dice, sí, te la vendo. Entonces, el que era usufructuario se convierte en propietario y se reúne el usufructo y la propiedad. Entonces ya no hay usufructo, porque ahora solo hay propietario, ¿verdad? O si el papá se la regala, se la dona, ¿verdad? Le dice, mira, ya me di cuenta que yo me equivoqué y tal vez fui muy severo contigo, te dono la casa. Entonces ahí también se termina el usufructo porque el hijo deja de ser usufructuario y se convierte en propietario. Por prescripción. La prescripción es una figura jurídica basada en el transcurso del tiempo. A través de la prescripción puede adquirirse un derecho o puede perderse un derecho. Por ejemplo, el artículo 620 del Código Civil, que nosotros ya estudiamos, cuando estudiamos la usucapión, que también se llama prescripción adquisitiva, es un ejemplo de cómo puede adquirirse un bien, puede adquirirse un derecho por el transcurso del tiempo. El artículo 620 dice que la posesión puede convertirse en propiedad con base en un justo título, cuando la posesión es pública, pacífica y por el tiempo establecido en la ley, que son 10 años. Es decir, si una persona cumple todos los requisitos, pero sobre todo los 10 años, adquiere la propiedad. Pero también se puede perder un derecho, como lo establece el artículo 1514. Por ejemplo, si yo no cobro en 2 años los honorarios o jornales o pensiones, pues ya no tengo ningún derecho. Si yo en esta época compleja estoy revisando a final de mes, fulano no me pagó, pero yo le hice una escritura en el año 2002 y le mando a cobrar. Él me dice, mire licenciado Flores o mire Pancho, usted me está cobrando sin fundamento porque esta obligación ya prescribió. Las obligaciones prescriben en los 2 años y su derecho ya se extinguió. Entonces, el usufructo también puede concluir por prescripción, como lo vamos a ver dentro de unos minutos. Puede concluir por el transcurso del tiempo. Por renuncia del usufructuario. El usufructuario ya no quiere estar en el bien y lo entrega. El hijo le dice, papá, las condiciones cambiaron, ahora estoy mejor, aquí está tu casa, muchas gracias. Y concluye el usufructo. O bien, por pérdida de la cosa usufructuada. Imaginémonos que se trata de una casa que está en un sector en donde hay cavernas en el subsuelo, que es algo tan común en estos días terribles, ¿verdad? Ya ven tanto incidente que ha ocurrido y se hunde como ocurrió en la zona 6. Entonces, si ya no hay casa, entonces tampoco hay usufructo porque no hay un bien sobre el cual recaiga este derecho. O bien cuando se anula el derecho en el que se constituyó el usufructo, ¿verdad? Porque hay una falencia, hay
delito o una situación fuera de la ley, ¿verdad? Y se anula el derecho. Por ejemplo, el papá la compró y habían algunos problemas y tiene que devolver el bien, entonces ya no hay usufructo. Fíjense que a continuación les pido que abran su código a partir del artículo 703, porque vamos a examinar lo que hemos dicho. Ahora sí lo vamos a examinar, ¿verdad? Y vamos a leer los artículos, porque lo que hemos señalado hasta el momento es el enfoque doctrinario, ¿verdad? Pero vamos a continuación a darle lectura a los artículos para que ustedes adviertan qué coincidencia hay entre el enfoque doctrinario y el enfoque legal. Así es que, por favor, situémonos en el artículo 703. Lic. Muchas gracias. El martes leímos también el artículo 703. El artículo 703 dice, extensión del usufructo. Pertenecen al usufructuario los frutos naturales y civiles que los bienes produzcan ordinaria y extraordinariamente, salvo las limitaciones establecidas en el título en que se constituya. Entonces, como ustedes pueden advertir, y como lo señalábamos hace unos minutos, el código no contiene una definición. Algunos consideran que esta lo es, pero realmente no. Aquí habla de la extensión del usufructo. El usufructo no solo permite al usufructuario gozar el bien, sino aprovecharse de los frutos. Ahí habla de que le corresponden al usufructuario los frutos naturales y civiles. No habló de los frutos industriales. Entonces, allí la doctrina nos señala que también el propietario puede aprovecharse de los frutos industriales, aunque no se incluye textualmente en nuestro código, se infiere de otros artículos que vamos a señalar en el momento. Entonces, lo primero que señalo es que no hay definición y que tenemos necesariamente que acudir a la doctrina. Luego, en el número 2, hablamos del principio salva rerum substantia, que no se concreta con plenitud en nuestro código, por lo que se señala en el artículo 713. ¿Cuál es ese principio de la salva rerum substantia? Hace unos minutos dije que de conformidad con la doctrina y concretamente lo que dice don Rafael Rojina Villegas, el usufructo es una potestad, es un poder que se le confiere a otra persona para que goce un bien de ajena pertenencia. Se aproveche de los frutos, conserve la materia y luego lo entregue. El hijo recibe el bien, se puede vivir, como se lo dijo su papá, en parte de la casa, aprovecharse del fruto civil que es la renta y luego conservando la casa, la tiene que devolver. Por supuesto, el tiempo produce un efecto menoscabante que se llama deterioro, ¿verdad? Pero la tiene que devolver en las mejores condiciones. Sin embargo, fíjense que hay una figura muy peculiar que es muy discutida, que es el cuasi usufructo, que está regulado en el artículo 713. Por favor, leámoslo. ¿Ya lo tienen a la vista? Sí, licenciado. Muy bien. El artículo 713 dice obligación de restituir. Si el usufructo comprende cosas que no pueden usarse sin consumirse, el usufructuario está obligado a restituirlos en igual género, cantidad y calidad. Y si esto no fuera posible, a pagar su valor si se hubiesen dado estimadas o su precio corriente al tiempo de cesar el usufructo, si no fueron estimadas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que les acabo de expresar. El hijo recibió la casa y tiene que devolver la casa, ¿verdad? En las mejores condiciones, porque en 10 años, por supuesto, se deteriora un bien inmueble. Pero ¿qué pasa si lo que yo doy en usufructo son 100 quintales de frijol y constituyo sobre esos quintales de frijol usufructo por 5 años? Aquí no puedo esperar, ni quien los recibe, mantener guardado el frijol y devolvérmelo a los 5 años.
Eso es absurdo, imposible, ¿verdad? Se pudre, se lo comen los gorgojos, etc. Entonces, quien recibe en usufructo ese tipo de bienes perecederos, pues los va a utilizar, los va a vender y ¿qué me devolverá? Otros 100 quintales, ¿verdad? Al cabo de 5 años no van a ser los mismos frijoles. Por eso se discute si el usufructo es valedero en los bienes consumibles, pero el código lo incluye, como ustedes lo pueden ver en el artículo 713, y a esta figura se le llama cuasi usufructo. Y yo les agradecería que allí en su código al margen pongan con una flechita cuasi usufructo, cuasi usufructo. Fíjense que también hace unos minutos hablábamos de la forma de constituir el usufructo. Cuando hablamos de la clasificación, pueden haber usufructos legales y usufructos voluntarios. Expresamente no habla el artículo 704, que les pido que lean, de la constitución de usufructos legales, sino nos habla de los voluntarios, ¿verdad? Nos habla del usufructo contractual y del usufructo por sucesión hereditaria. Dice el artículo 704, leamos, dice, forma de constitución. El usufructo se constituye por contrato o por acto de última voluntad. El contrato es un acuerdo de voluntades mediante el cual dos personas crean, modifican o extinguen obligaciones de conformidad con el artículo 1517 del Código. Por ejemplo, yo quiero comprar algo, me pongo de acuerdo con otra persona, yo le quiero comprar su carro y él quiere vendérmelo, nos ponemos de acuerdo en el precio. Eso es un contrato de compraventa o un contrato de arrendamiento. Si yo deseo tomar en alquiler una casa, entonces nos ponemos de acuerdo con el propietario. Entonces, de igual forma, puede constituirse el usufructo. En el ejemplo que trajimos a cuenta, el papá le confiere el usufructo al hijo de una casa. Eso jamás puede ser verbalmente. No le puedo decir yo te doy el usufructo, porque entonces no hay certeza jurídica. La certeza jurídica la da la escritura. Entonces le dice, mira, te voy a dar el usufructo, vamos a la oficina del notario. Ahí se redacta el contrato y se inscribe en el registro de la propiedad. O por un acto de última voluntad. El papá consigna en su testamento que deja en usufructo ese bien a su hijo, ¿verdad? Entonces, esas son las dos fuentes básicas de la constitución del usufructo, tal y como lo regula el artículo 704. El 705 nos habla de la duración del usufructo. Leámoslo. Dice, duración del usufructo. El usufructo puede constituirse por tiempo fijo, vitalicio, puramente o bajo condición, pero no a perpetuidad, y sobre toda especie de bienes muebles e inmuebles. El usufructo puede constituirse por tiempo fijo. En el ejemplo que estamos invocando ahí tan recurrentemente del padre y del hijo, el lapso de duración del usufructo eran 10 años. Ese es un usufructo por tiempo fijo. El usufructo vitalicio es el que les ejemplifiqué también hace unos minutos, de dos esposos, que son personas mayores y tienen 2 hijos. Entonces el papá hace su testamento y declara en el testamento herederos a los hijos, pero para no dejar a la mamá sin protección, constituye un usufructo vitalicio a favor de la señora. Es decir, el usufructo dura la vida de la señora. Cuando concluya la vida de la mamá, entonces los hijos toman posesión del bien. Ese es un usufructo vitalicio, el que dura el lapso de vida del usufructuario, pero no pueden ser a perpetuidad, dice el código, ¿verdad? No puede, el usufructo no puede ser perpetuo. ¿Qué es lo perpetuo? Lo perpetuo es para siempre, ¿verdad? Se muere la mamá,
viene otra persona y otra persona y otra persona, una sucesión interminable que dura para siempre. Eso no puede ser. Lo perpetuo es aquello que es aquello que dura toda una sucesión de vidas, ¿verdad? Que no tiene un lapso determinado. Entonces lo excluye claramente el código. Eso sería un absurdo, ¿verdad? Porque ya no sería usufructo, sino una propiedad. Y también dice que puede ser puramente o bajo condición. El usufructo puro es el que no establece condiciones. Le dice al hijo, el papá, mira, yo te lo doy y disfrútalo, a los 10 años me lo devuelves. Bajo condiciones, lo llama y le dice, mira hijo, ya cometiste un error, te casaste y estás pasando penas, pero yo quiero apoyarte. Entonces te voy a dar el usufructo bajo la condición de que te inscribas en la universidad y continúes estudiando. Si te sales, entonces concluye el usufructo, o si no te inscribes. Ese es un usufructo condicional. Veamos lo relativo a los bienes sobre los cuales puede constituirse el usufructo. Fíjense que en la clasificación doctrinaria dijimos que hay usufructo sobre bienes materiales y sobre derechos. Cuando hablamos de derechos, hablamos de entidades abstractas, ¿verdad? Que no tienen corporeidad. Pero si nosotros vemos en el código, no lo dice, no habla de derechos. Leamos el 705 nuevamente. En el primer párrafo dice, duración del usufructo. El usufructo puede constituirse por tiempo fijo, vitalicio, puramente o bajo condición, pero no a perpetuidad. Y esta última parte es la que nos atañe en este momento. Y sobre toda especie de bienes muebles e inmuebles, pero no habla de derechos. Entonces, ¿por qué estamos afirmando que se puede constituir sobre derechos? Por la siguiente razón. Fíjense que cuando nosotros hablamos de los bienes inmuebles, hablamos de que hay inmuebles por analogía. Yo espero que recuerden esa clasificación. Hay bienes inmuebles por naturaleza, que son el suelo y el subsuelo, por incorporación, que son los edificios adheridos al suelo, pero hay inmuebles por analogía, que son los derechos que recaen sobre inmuebles, como por ejemplo la hipoteca, ¿no? La hipoteca no es un inmueble, sino es un derecho que recae sobre un inmueble. Una persona acude a un banco y solicita un préstamo y le dicen, sí, se lo vamos a dar, pero ¿con qué nos lo garantiza? Con mi casa. Entonces constituyamos una hipoteca. El banco tiene un derecho, el derecho hipotecario. Si el prestatario no cumple, si el deudor no cumple, se le inicia un juicio ejecutivo y venden su casa. Entonces, de ahí se deduce que el usufructo puede recaer también sobre derechos. Entonces, es valedero por esta interpretación extensiva. Así dice el número 5. Nuestro código no establece expresamente que el usufructo pueda constituirse sobre derechos, pero el artículo 705, que es el que acabamos de leer, señala que puede afectar toda especie de bienes muebles e inmuebles. De lo anterior se deduce que sí puede constituirse sobre derechos, porque al afirmar que se constituye sobre inmuebles, debemos recordar que existen inmuebles por analogía, es lo que les acabo de decir, ¿verdad? Que son derechos que recaen sobre inmuebles. Fíjense que hay una situación, la acabamos de leer, la forma de extinguirse del usufructo, que está regulada en el artículo 738. El artículo 738, que ya lo examinamos hace unos minutos, dice que el usufructo se extingue por muerte del usufructuario. Se muere el hijo, entonces ya no hay usufructo. Por vencimiento del plazo, pues pasaron los 10 años, concluye el usufructo. Por la reunión del usufructo y de la propiedad. Hay dos sujetos en el usufructo, el propietario y el usufructuario. Yo les dije, si el hijo le dice al papá, mira, yo ya mejoré de fortuna, véndeme la casa, y entonces el papá se la vende, el hijo ya no será usufructuario, sino será propietario.
Entonces, cuando se unen esas dos condiciones, desaparece el usufructo. Pero a lo que yo quería aludir es a la prescripción. Hace unos minutos les hablé que por prescripción se puede adquirir un derecho o se puede perder. Les hablé del artículo 620 y les hablé del artículo 1514. Pero aquí se señala el código que el usufructo puede concluir por prescripción, pero no dice en ninguna parte de este capítulo el lapso que debe transcurrir para que se extinga por prescripción. Solo dice por prescripción. No dice como en el 620 que son 10 años o en el 1514 que dice que son 2 años. Entonces, si no hay lapso, ¿se podrá extinguir por prescripción? La respuesta es que sí, porque hay un artículo que se aplica cuando no se puntualiza el tiempo. Es el artículo 1508, que yo les pido que vean. Ya lo tenemos a la vista, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, Lic. Bueno, dice el 1508, la prescripción extintiva se verifica en todos los casos no mencionados en las disposiciones especiales por el transcurso de 5 años, contados desde que la obligación pudo exigirse y si ésta consiste en no hacer desde el acto contrario a la obligación. Entonces, aunque aunque el 738 no establece ningún lapso, se debe aplicar el artículo 1508 que dice la prescripción extintiva se verifica en todos los casos no mencionados en disposiciones especiales por el transcurso de 5 años. Entonces, aquí si no hay una manifestación específica de la legislación, se entiende por aplicación supletoria del artículo 1508 que es de 5 años. Fíjense que yo estoy dando por concluida la clase de este día. No vamos a formular preguntas en esta oportunidad. Les quiero recordar que, bueno, había un feriado oficial, ¿verdad? Que es el del martes 1 de noviembre, que es el Día de los Santos. Pero luego apareció una determinación del Ejecutivo confiriendo también un permiso laboral para el día lunes 31 de octubre. Pero pronto otras instituciones se adscribieron a esa decisión y la universidad también. Entonces no hay clases ni el lunes ni martes. Consecuentemente nosotros estaremos reuniéndonos por esta vía el próximo jueves, que ya es 3 de septiembre, para hablar sobre el uso y la habitación. Y sí podemos, aunque sería un poco ambicioso, hablar de la servidumbre, ¿verdad? Pero como se trata de entender las cosas, no solo de agotar los temas, entonces yo les deseo que tengan muy buen descanso, que disfruten, que descansen. Fíjense que también tenía yo algún escrúpulo porque en el calendario oficial que dio a conocer la universidad para este segundo semestre, el examen final empezaba el 7 de noviembre, ¿verdad? Pues estábamos ya sobre esa base, pero no es así. Al parecer se va a postergar, creo que empiezan el 17 o 18, todavía no hay un comunicado oficial que ya debiera de haberlo, ¿verdad? Por cuestión de orden. Y ya saben ustedes que la temática que vamos a evaluar es a partir de la propiedad horizontal, luego... No. El licenciado era 3 de noviembre, septiembre, perdón. Yo dije septiembre, me decían, pero es 3 de noviembre, por favor, cuando nos vamos a ver, porque si no podría entenderse que es el año entrante. Muchas gracias. Yo no sé qué les estaba diciendo, que lo que vamos a evaluar es la temática a partir de la propiedad horizontal, propiedad intelectual, propiedad industrial, y ahora que estamos viendo los derechos reales de mero goce, el usufructo, y lo que alcancemos a ver, que espero que sea suficiente para concluir el programa.
Así es que les deseo que tengan ustedes un buen descanso. Y quiero concluir con un par de solicitudes de examen extemporáneo que me presentaron. Fíjense que hay un reglamento de examen extemporáneo. No es solo, si alguien dice, mire, ¿cuándo va a fijar el examen extemporáneo? Yo no lo fijo, si no hay solicitudes. Tratando de ser sumamente flexibles, hay unos requisitos. No basta con pedirlo verbalmente. Hay que presentar una nota con una justificación. Si no está la justificación, no hay examen, ¿verdad? Porque no basta con decir, fíjese que yo no pude por tal y tal circunstancia. Yo no pretendo ser draconiano, pero sí me parece injusto que algunos sí cumplan los requisitos y otros no. Entonces nos vamos a estar comunicando con las personas, que son dos nada más, que solicitaron su examen. Y yo, permítame un momentito, las notas se publican mañana, ¿verdad? Mañana publicamos las notas, que por cierto son muy satisfactorias, y yo les estoy muy agradecido por eso, ¿verdad? En términos de generalidad, en el curso de la mañana van a estar publicadas porque detienen, las personas que no se examinan oportunamente, detienen la publicación, ¿verdad? Entonces, mañana las publicamos y nos comunicaremos con estas personas que están solicitando. Yo les deseo muy buen descanso, les patentizo como siempre mi afecto. Por favor, no vayan a comer demasiado hambre para no tener problemas digestivos. Que descansen esta noche. Gracias.